Escuchas un audio exclusivo de www.exitosfm.com. A ver, Inés y Valentina Quintero, que justo en el día de hoy tienen la misma edad. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, tú no te imaginas lo que ha sido esa discusión en la familia, porque Inés, mi hermana, nació el 12 de junio. El 12 de junio del 55. Y yo nací el 28 de junio del 54. Entonces nosotros pasamos 16 días con la misma edad. Mi mamá, o sea, eso significa que nacimos en el mismo año. Nacimos en el mismo año. Y mi mamá toda la vida dijo, 9 meses. Y 9 meses son 18 meses. Por lo tanto, no existe posibilidad alguna de que nazcan dos niñas del mismo año. Sí, pero es que los primeros 9 meses no se cuentan. ¿Cómo? Y entonces la barriga que tenía yo no se cuenta. Pues nunca hubo posibilidad de mediar, pero efectivamente. Claro. Antes de que yo cumpliera un año, había Inés, nacido. Mi hermana, nació. O sea, yo estoy segura que a mí no me deben haber celebrado El primer año. El primer año. No tuve piñata ni nada de eso porque ella nació. Y nunca se lo ha reclamado. Bueno, es que ahorita es que me acabo de dar cuenta porque con los reclamos de la piñata. Pero yo no me acuerdo, pero yo me imagino que no. O sea, pero mi mamá, incluso durante toda la vida, o sea, durante muchísimos años, mientras nosotros estuvimos pequeñas, mi mamá había resuelto que nosotras éramos morochas y nos vestían iguales. Nos vestían igualita. Camisita de marinerita, pantaloncito blanco, zapaticos, no sé qué tal. Pero además que como éramos igualitas y teníamos el mismo tamaño y todo perfectísimo, entonces andábamos por ahí echándonos de morochas y nunca fuimos morochas. Pero como tenemos este periodo de coincidencia cronológica, entonces nada, perfecto. Además dormíamos en el mismo cuarto, usábamos la misma ropa, nos poníamos, teníamos el pelo cortico, igualitas. Igualitas. De manera tal que una de las inspiraciones de este tipo de programa es que se hagan ustedes las preguntas que siempre estuvieron pendientes de hacerse y por alguna razón u otra nunca se hicieron. Pero mira, te voy a decir, siempre debe quedar algo por ahí. El oficio de periodista hace que... Inés, ¿tú recuerdas cuando tú supiste que tú eras la hija favorita de mi papá? Siempre. No, pero cuando tú te enteraste. Me di cuenta, no, ves que Claro. es verdad. Es muy cómico porque mi papá, que no era de fanatismo, sino de fanatismos absolutos, decía que yo era Inesita la más bonita, pero además delante de todos los demás hermanos, sin ninguna contrariedad. Además, yo un día me agarré una piedrita que había conseguido por ahí. Mira, papadito, esta piedra. Esa es una aguamarina. Esto es una joya. Yo te voy a traer unos zarcillos de aguamarina. Y me trajo unos zarcillitos azul, verde turquesa y tal. ¿Sí? Y entonces, sí, muérete. Porque yo había conseguido No me acuerdo. Pero imagínate tú que mi papá era tan fiebrudo de Inés Mercedes que Inés, mi hermana, el primer trabajo que tuvo fue de recepcionista en la Kodak. En la Kodak, en el edificio de la Kodak, en la Trinidad, no sé qué tal. Y mi papá decía que ella era la dueña de la Kodak porque cuando cualquiera entraba, a la primera que veía era a ella. No, lo de mi papá, el frenesí. ¿Y ese favoritismo nunca lo tuvo hacia ti, Valentina? No, Inés fue su hija favorita. Lo que pasa es que yo creo que eso yo lo supe cuando ya yo era grande. O sea, ¿Cómo no? ¿Tú no te diste cuenta de chiquita? Inés Mercedes, no, porque a lo mejor había tenido un complejo horrendo, pero a lo mejor te hubiera odiado, cosa que nunca pasó. Pero yo mira, pensaba que tú te habías dado cuenta de eso después. Te quitó la piñata del primer año. Sí. Te quitó el favoritismo de tu papá. ¿Qué otras maldades le has hecho a tu hermana No, mayor? de ninguna manera. Porque además yo sí debo reconocer que yo era la favorita porque yo era la que más lo consentía, la que más estaba pendiente de él. Eso, yo además verdaderamente, ¿no? Porque yo recuerdo, mi papá, había una colcha que tenía mi mamá, que era una colcha de esas de las cuando que eran picaba. Las que picaba, porque eran las que se hacían primero en tintorero con lana de verdad y que tenían cadillos, ¿no? Entonces mi papá, cuando se iba a acostar, no le gustaba la fulana colcha, y entonces yo, cuando veía que él se iba a parar de la mesa, salía disparada, ¡za! Y le quitaba la colcha, y entonces él llegaba, ¿cómo no iba a ser la favorita de mi papá, por favor? Si yo estaba pendiente de esos detalles. ¿Y después de ustedes vienen más o antes? Claro, Sí, nosotros estamos, o sea, nosotros tenemos Cristóbal, mi hermano, que es el mayor, Susana, mi hermana, que es la mayor, y después vengo yo, que soy la del medio, ni la mayor, ni la menor, ni la única hembra, nada de nada. Y después viene Inés, mi hermana, que soy la más chiquita de la menor, niñeta, y Antonio, mi hermano, que es el menor. Inés, mi hermana, y yo... Inés Mercedes, que Inés ya lo Mercedes. Inés Mercedes. Inés Mercedes. Y ella es Valentina Pelao también. Yo no tengo segundo nombre, soy la única. Tú eres la única que no Todos, tiene nombre. sí, todos somos Cristóbal José, Susana Isabel, Inés Mercedes, Antonio José y Valentina Pelao. Entonces Yo se lo reclamé a mi mamá.
Entonces me dijo, bueno, con ese Valentina nombre tan II. largo. Entonces yo decía, pero todo el mundo tiene. Entonces mi única manera de vengarme fue que cuando nació mi hija le puse Ariana. Punto. Sí, Ariana segundo Pelao. nombre. Ariana Pelao. Porque si yo no tengo segundo nombre, pues mi hija tampoco tiene segundo nombre. Porque esas cosas, en el fondo, te marcan. Entonces, ¿qué está marcando, Valentina? Inés Mercedes, mira que todavía... Esa victimización. Nada, no te marcan un carrizo. Además, que en Todavía todo- porque marco. con todas esas culebras y con todos esos traumas, es impresionante porque, verdad, Valentina y yo a veces hemos sacado la cuenta, bueno, de alguna vez que hubiésemos peleado. Nunca. Pero tú puedes creer, dos hermanas, vivíamos en el mismo cuarto, salíamos, entrábamos, íbamos, veníamos y tal. Y yo no tengo un recuerdo de haber peleado con Valentina. O Valentina conmigo, pero ni un sí ni un no. Que es impresionante. ¿Y eso cómo se puede explicar? Bueno, yo no sé. Y te voy a ¿no? decir, a nosotros nos tocó, o sea, nosotros vivimos juntas varias veces. Cada vez que nos divorciábamos, terminamos viviendo juntas, porque terminábamos pelandini muchísimo. Y ven acá, sí. Cuando Valentina se vino de los Uniteds, que también divorcióse, y entonces fuimos a vivir juntas, y además ni siquiera en la experiencia de la maternidad, porque éramos madres las dos con nuestros hijos menores, y yo recuerdo que una vez la pobre Ariana, la hija única de Valentina, tenía un fiebrón, y claro, la madre experimentada era yo, que ya yo tenía un hijo, y entonces la niña con fiebre, Valentina demudada, pero imagínate tú, se va a morir mi única hija, porque ella siempre ha sido dramática, y entonces, bueno, nada, llamamos al médico, que era nuestro primo, y dice, bueno, nada, denle un baño con agua fría. ¿Qué hicimos la madre ejemplar y la otra? Hemos agarrado una tina, le hemos puesto hielo, y hemos metido a la muchachita de 8 meses en la tina con hielo y agua. Claro, ella dejó de sí. Desde ahí Ariana ha tenido ese carácter, digamos, implacable, porque claro, se le quitó la fiebre inmediatamente, pero la Le dio niña un quedó... gripo. No, quedó pero los labios morados. Esa la muchachita. Pero bueno, tampoco, ni en ese tipo de trance frenético. Yo creo que de las pocas discusiones o desavenencias que hemos podido tener Inés, mi hermana y yo, es porque Inés, mi hermana, es desordenada, pero una cosa... Es una exageración. Inés Mercedes, ella entraba a la casa, iba dejando la pista de su entrada. O sea, los zapatos, la cartera, la chaqueta, o sea, ella dejaba una línea, un Una camino, estela. como Hansel y Gretel. Sí, así, ¿sabes? Inés Mercedes, ¿y por qué tú eres tan desordenada? Pero es que porque yo vivía en un cuarto con estas niñas y entonces era un frenesí, que pon, que quita, que trae, que lleva, que el gancho de la ropa, que una tortura. Y entonces a mí eso me parecía, pero bueno, pero ¿cuál es el...? Si yo cuando venga al colegio voy a poner el uniforme en el mismo gancho, ¿para que yo tengo que poner el gancho dentro del closet? El gancho se queda así, en lo que yo llego, ¡sa! Pongo el uniforme ¡guau! Y lo meto dentro del closet. O sea, y esta como un frenesí. Desordenada, pana, desordenada. Mira, hay una historia cuando Inés, mi hermana, Y tú eres muy ordenada. Yo soy Esta, ordenada. pero intensa, un fastidio. Además, yo una vez leí una máxima que me pareció de un auxilio extraordinario. El orden es la virtud de los mediocres. Entonces yo, ¡guau! Inés Mercedes. Yo lo leí en una de esas libritos. Inés de esas Mercedes, debe haber sido en las elecciones. En unas elecciones, pero a mí no me importa. Cada vez que se Pero- el pero- orden es la virtud de los mediocres. Van a pelear por primera vez entonces. No, de ninguna manera. Pero, Porque es que de verdad, una cosa loca. Inés Mercedes se mudó para Mérida y nosotros la fuimos a visitar. Yo la fui a visitar una vez con mi comadre Lía, que es más ordenada que yo. Y entonces Inés Mercedes se fue para el trabajo, no sé qué, y Lía y yo nos quedamos en la casa de ella. Y entonces Inés Mercedes dice, no, yo dejé sobre la silla. Bueno, entramos al cuarto a tratar de conseguir una silla. La silla estaba tapizada de ropa, pero una cosa así, una montaña. claro, porque yo no había desembalado todavía la mudanza. No, y entonces, tenías claro, un año viviendo en Mérida y no habías un año, desembalado. Inés hermanita, Mercedes. un año no. 8 meses. No, 8 meses. Insólita. Y no había desembalado la vajilla, todo. Cuando Susana y yo fuimos. No. Ay, ay. El desorden. Sí, pero es que- haces méritos para, Claro, pero por para ejemplo, el yo Guaycaipuro de oro del desorden. Claro, pero en mis asuntos historiográficos, históricos, es una cosa impoluta. Eso es verdad. Impoluta. Mi escritorio, mi biblioteca, mis asuntos cognitivos, perfectamente. No, en eso es bastante más ordenada que yo en esa parte. O sea, Inés Claro, mucho y más. entonces tú dices, bueno, pero el ¿Por orden qué es te para... metiste historiadora? Tú sabes que fue básicamente por casualidad. Porque yo me fui a vivir a Mérida en esa circunstancia y entonces, bueno, si uno está en Mérida tiene que estudiar. Con otro. No, esa fue mi No, primera con su primer administración marido. con el padre de Luis Ah. Jerónimo.
Y entonces yo me fui para Mérida con el papá de Luis Jerónimo, con el propósito, esa era nuestra gran mariscal de Ayacucho, que era Cocinas Americanas, que como ya no existe, podemos decirlo con toda tranquilidad. Que era Y un entonces, negocio que tenía mi papá. era el negocio de mi papá, y entonces estaba una agencia de Cocinas Americanas en Mérida, entonces era perfecto. Yo me iba con el papá de Luis Jerónimo, bueno, que todavía no había nacido Luis Jerónimo, con mi esposo, que era Luis Berrizbeitia, y yo nos íbamos a vivir a Mérida y a estudiar los dos en la universidad. Pues dite que yo llego a la ULA y digo, bueno, ¿y qué será lo que yo voy a estudiar? Bueno, yo ingeniería no voy a estudiar, medicina ni loca, arquitectura, ¿qué va? Esto y tal. Entonces yo fui descartando y finalmente me quedó la barajita de la historia, o sea, pues era historia y entrar en historia y decir, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, fue una sola cosa, o sea, fue amor a primera vista, pero enardecida de la dicha, y bueno, y hasta el sol de hoy. Ahora, Inés, Qué bueno. tú siempre has dicho que por ser historiadora y ocuparte del pasado, tu presente es mucho más feliz. Total. Ajá, eso es así, eso sigue siendo así. Claro, la gran diferencia, por ejemplo, entre un periodista y un historiador, porque mi hermana, como ustedes saben, es periodista, entonces ella siempre está apurada y frenética y intensa. Yo no, yo vivo con una calma absoluta, porque ya pasó, ya mi objeto de estudio pasó. Entonces, uno tiene como una relación con el presente más ecuánime, más sosegada, porque uno sabe que la historia tiene una dinámica que es temporal, que es más larga, entonces uno tiene por qué apurarse. Por ejemplo, yo estoy convencida, pero plenamente convencida, de que nosotros vamos a salir con extraordinario bien de todo este patuque. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho otras veces. O sea, otras veces los venezolanos hemos salido, pero extraordinariamente bien, de patuques complejos. Mira, salimos de la independencia con Páez, con Simón Bolívar. Simón Bolívar se murió. O sea, y bueno, y después vino la construcción de la nación y las cosas fluyen. 27 años de gomecismo. Y la gente salió en el año 36 y se organizó. Entonces, nada, la cosa uno tiene que tomársela con más calmita. Claro, no es que se tiene que sentar, esto va a pasar. Tiene que trabajar y actuar y ponerse frenético. Pero, por ejemplo, mi hermanita, tan bella, que yo la quiero tanto y no tenemos ni un sí ni no, ella siempre anda un poco más apurada que yo. Bueno, yo yo sí sabía, desde que yo estaba en bachillerato, yo quería ser como Luisa Lane, yo lo que quería ser era reportera. Yo quería ser reportera. Y que te apareciera Superman. No, a mí me gusta muchísimo preguntar, averiguarle la vida a la gente. Yo me monto en un avión con una persona al lado. Licencia. Sí. Entonces, cuando yo me bajo del avión, yo me sé toda la historia de ese ser que yo tengo al lado. Íntegra. Y entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba con Rodolfo Santana, a Rodolfo le asombraba, porque, ¿sabes? De repente, y entonces cuando nos bajamos del avión, yo le decía, ¿tú sabes lo que es que esta pobre mujer, el marido la ha dejado y se llevó la casa y los hijos estaban enfermos y no sé qué, todo se lo contaba? Y claro, para él eso era maravilloso porque era un recurso para sus obras de teatro. Pero aparte, es que yo necesito averiguarle la vida a la gente. Yo tengo que preguntar y por alguna razón, además, me cuentan. Entonces, eso es perfecto. Pero fíjate, otra pregunta. Aquí está la periodista. Además, como yo soy la hermana chiquita. Claro, porque tú eres la menor. Pero fíjate, Inés, ¿cómo tú aprendiste a administrarte? Inés, mi hermana, es extraordinaria administradora de los recursos. Yo soy un desastre en eso, yo heredé a mi papá. O sea, mi papá, cuando tenía plata, gastaba como un loco, y cuando no tenía plata, pues no gastaba. Pero tú has sido una extraordinaria administradora. Yo siempre he pensado, ojalá que yo hubiera sido la que... Bueno, no, ahí sí hubiéramos peleado. Pero, ¿cómo tú aprendiste eso? No, yo pienso también que lo de la verdad, yo soy, pero rigor. O sea, yo... Y no es que estoy sacando cuentas ni anotando, simplemente tengo conciencia de los límites. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esta es una ilimitada. Yo siempre he tenido conciencia de los límites. Entonces, por supuesto, o sea, en la pelazón, porque bueno, yo me divorcié teniendo un hijo y eso era complicado y además el padre de la criatura, como muchas veces ocurre, no respondía como debía. De pana, yo hasta una rifa hice. Por aquí va a empezar otra cosa. No, yo hasta una rifa hice en medio de la pelazón para poder tener plática. Entonces, claro, yo desde esa condición he sido, ¿verdad?, de una austeridad monacal, ¿no? Y bueno,
y a mí me alcanza el dinero cuando tengo y cuando no tengo. Después también. que saliste de este señor, entonces van y conviven ustedes. Claro, cuando Valentina vino Claro, de los porque United. yo también me divorcié con De- una hija, que era Ariana. Ajá. Bueno, es la única que tengo. Y entonces Inés y yo vivimos juntas y claro, en esa época... En la casita se busca. Sí, en la en casa. esa época Y después viene Rodolfo. pasábamos muchísimo trabajo. Pero también eso, la convivencia entre nuestros hijos, ¿no? Porque eso, ellos también, esta unión entre Valentina y yo, que tiene que ver además no solamente con la adultez, sino con eso. Nosotros éramos compinches en la adolescencia, salíamos con el misma grupo, íbamos para la misma fiesta, nos escapábamos del colegio igual. O sea, siempre Los hubo mucha... cuentos del primer novio, toda esa... Todo, Todo. pero una camaradería y un encompinchamiento histórico que sigue siendo. O sea, Valentina, nosotros nos dejamos de ver 15 minutos y nos encontramos en la esquina de aquí arriba, como que si tuviéramos 2 meses sin vernos. O sea, el frenesí de poderse encontrar porque nos Y vimos. eso es solo entre ustedes dos. Eso no se da con el resto de los hermanos. No, Pregunto. es nosotros dos. Claro, porque la relación Nosotros somos unidas con nuestros hermanos, pero no lo que tenemos nosotras dos. Claro, porque tiene que ver eso, primero con la cercanía de edad, con la cercanía también de intereses. Tú Con... admiras mucho, Valentina, a Inés Mercedes. La llamas la sabia. Inés, mi hermana, la historiadora, la sabia. La sabia. ¿Qué tanto le admiras? ¿Qué es lo que más le admiras? Aparte de su capacidad para llevar con orden las finanzas, que no así la ropa a los Hansel y Gretel, ¿no? Pero ¿qué es lo que le admiras de más? Lo que más le admiras, perdón. La solidez. Inés, mi hermana, es sólida. Es una cosa impresionante. Cuando yo estoy hecha fruta, yo voy para que sea mi hermana. Tan linda. mi Además, Inés tiene una hermana. El cosa... pañuelito. No, No te voy a decir. Inés, mi hermana, además de que es sólida, es absolutamente práctica, lógica. Y yo soy dramática. Cuando se murió mi papá, yo no estaba. Yo estaba en la Gran Sabana. Y Inés, mi hermana, y cuando nos enteramos, no había manera, o sea, ¿sabes? No podía Claro, llegar. no había podía forma. llegar. Y yo decía, oye, menos mal que estaba Inés, porque yo sabía que Inés podía resolver perfectamente todo, y no solamente que lo iba a resolver, sino que ella iba a entender que yo no estaba y que yo no llegara. Y cuando yo la llamé, por fin me dijo, tranquila, lo vamos a enterrar ahorita. Cuando mi papá se murió, o sea, yo había estado yendo y viniendo a España porque mi esposo Rogelio estaba en España terminando su tesis doctoral y bueno, y toda la situación familiar me hizo estar más acá que allá, pero cada vez que yo me iba, que había la posibilidad de que hubiese una pérdida familiar importante, yo me iba a eso. Cada vez que yo me iba, Valentina y yo en el abrazo, Sí. llorábamos. Llorábamos las dos sin que hubiese pasado nada, porque yo sabía que cualquier cosa que podría pasar mientras yo no estuviese, bueno, le iba a tocar a Valentina sola. Y entonces era eso, como un acuerdo, bueno, hermanita, tú resuelve. Y efectivamente, cuando murió mi papá, que ya estaba en la Gran Sabana, ese día hablamos en la mañana, y yo le dije, hermanita, mi papá está en la quilla, en la quilla. Y yo le dije, bueno, nada, yo voy a estar fuera de Coruta. Y efectivamente, ese día mi papá se murió. Y bueno, yo me asumí lo mismo que habíamos acordado. Si yo no estoy, tú resuelve. Y bueno, y yo sabía que teníamos que Es decir, resolver. entre ustedes nunca puede faltar ninguna de ustedes dos. Estamos pegadas. Sí. Sí. O sea, no son como morochas, son casi siamesas. Total, verdad, es una cosa. Y bueno, y eso, que cuando tú dices que no nos hemos preguntado, es que nos los hemos contado todos. ¿Y qué le admiras tú a Valentina? No, mi hermanita, bueno, La hay una... frágil. No, Valentina, verdad, ella en ese sentido, o sea, sabemos que confiamos la una de la otra, pero mi hermana es de una generosidad desbordada. ¿Verdad? O sea, yo era el pañuelito. Porque, ¿verdad? O sea, yo en cualquier situación, o sea, yo sé que si yo le digo, hermanita, o sea, Valentina va a estar allí, pero, o sea, sin parpadeo. O sea, independientemente que no resuelva. Pero verdad que es de la generosidad de Valentina, pero no solamente conmigo como ser más, con todos, o sea, mis sobrinos, mis hermanos, o sea, no hay nadie de la familia
Y bueno, y sé que también fuera que no cuente con la generosidad de Valentina, y es una generosidad que no solamente se da con la familia, o sea, lo que hace Valentina con Venezuela es, ¿verdad?, el gesto de generosidad más grande, porque además no tiene tregua, o sea, estoy con este país, como dice mi hermanita, sembrada en Venezuela, o sea, es eso. Valentina es, la palabra que la define es generosísima. Tan bella, mi hermanita. Cada vez que Inés presenta un libro, cuando la academia, cuando todas las cosas, siempre yo lloro como Dumbo, porque es una cosa más allá del orgullo. Porque yo estoy convencida que también es como un tributo que nosotros le hacemos también a mi papá y a mi mamá. Claro, eso es también, o sea, una cosa familiar. O sea, el orgullo de mi papá, o sea, mi papá, nosotros somos 5, pero mi papá siempre era así como que mis hijas. Entonces, cada vez que había una cosa como esta, mi mamá, también mi mamá, por supuesto, y se emocionaba y no sé qué, pero lo de mi papá, o sea, yo creo que para mi papá siempre fue, ¿sabes? Cada vez que alguna cosa de nosotras, o sea, que... Sí, no, por ejemplo, mi papá él andaba por ahí por la vida chapeando con Valentina Quintero, pero a donde fuera, kiosco de empanadas, juguito de fruta, o sea, a donde fuera. Tú sabes que aquí yo soy el papá de Valentina Quintero, ¿no? Sí. O sea, pero era así, pero no era el chapeo para aprovechar, sino el chapeo del orgullo. O sea, este que está aquí es el papá de Valentina Quintero. Bueno, y yo también. Yo ando chapeando por la vida con él. Yo llamo a hacer una reservación. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Inés Quintero, la hermana de Valentina. Por cierto, yo quería saber si... O sea, yo tiro por delante esa carreta y después voy y digo, ¿no? Pero tiene que ver eso con el tema del orgullo, la admiración y la comprensión. O sea, porque yo creo que cuando hablo de la generosidad de mi hermana con el país y con todos nosotros, es un orgullo que más que compartir es eso, la admiración de saber que se convive con compromiso, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que ustedes dos, cada una en su oficio, y lo evidencian en ese inmenso amor, en esa inmensa camaradería que se tienen mutuamente, porque va más allá de la mera hermandad, hay una complicidad en la vida preciosa, ¿no? Yo creo que ustedes lo que evidencian de verdad es una venezolanidad maravillosa. Frenética, sí, absolutamente. Creo que por eso las queremos tanto, ¿no? Y nosotras mutuamente, ¿verdad? Eso ya lo comprobamos. Bueno, para la próxima traeré 2 pañuelos. Gracias, mil gracias por este rato tan maravilloso. Las hermanitas Quintero, Inés Mercedes y Valentina Pelao. Sí. Y no recitaron. Pero podemos. ¿Verdad? 1, 2, 3. El pájaro herido. Asomó la cabeza entre la frente para iniciar su vuelo matutino. Pero el niño llegó con la onda y fue a caer el pájaro al camino. Aleteaba el pasto. Al descubrirme, se picoteó la herida sobre el pecho. El ser alado parecía decirme con su mirada: mira que me han hecho. Cuando la noche habíame dormido entre las mantas de mi humilde lecho, cruzó en mi sueño el pajarito herido con la cabeza triste sobre el pecho. ¡Tan buena!